En este video vamos a ver placas histológicas sobre el ojo humano, empezando con una ilustración modificada del ojo humano con una perspectiva meridional. La capa más interna es la retina, como podemos observar en la letra R, formada por varios estratos celulares. Entre ellos se encuentran las células receptoras, estas son conos y bastones, las neuronas, son células bipolares y ganglionares, las células de sostén y un epitelio pigmentario. Los componentes receptores de la retina están ubicados en las 3/5 partes posteriores del globo ocular. Asimismo, pues, en el límite anterior de la capa receptora, la ora serrata, aquí denominada como OS, es donde la retina se adelgaza y sus componentes no receptores continúan hacia adelante para cubrir la parte posterior o superficie interna del cuerpo ciliar, aquí denominado con una CC, y el iris, aquí rotulado con una letra I. Esta prolongación anterior no receptora de la capa interna está muy pigmentada y el pigmento, que es la melanina, es evidente como el borde interno negro de estas estructuras. La úvea, la capa media del globo ocular, se compone de la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. La coroides es una capa vascular bastante fina y difícil de distinguir en la figura que podemos observar, excepto por su ubicación. De acuerdo con la anterior, la coroides, marcada como CO, aquí en esta placa, se puede identificar junto por fuera de la capa pigmentaria de la retina. También está muy pigmentada. Este pigmento se observa como una capa bien definida en varios sitios de corte. Por delante de la ora serrata, la úvea aumenta el espesor. Aquí se llama cuerpo ciliar, como denominados aquí en la letra CC. Este contiene el músculo ciliar que efectúa los adjuntes del cristalino para enfocar la luz. El cuerpo ciliar también presenta prolongaciones a las que se unen las fibras zonulares. Estas, a su vez, funcionan como ligamentos suspensorios del cristalino. Aquí podemos observar el cristalino en la letra CR, y el iris, que ya lo había indicado antes, es el componente más anterior de la úvea y contiene una abertura central, que es la pupila. La capa más externa del globo ocular es la túnica fibrosa, está formada por la esclerótica, aquí denominada como ES, y la córnea, como la letra C. Ambas contienen fibras de colágeno cuyo elemento estructural principal es, pero sin embargo la córnea es transparente, mientras que la esclerótica es opaca. Los músculos extrínsecos del ojo se insertan en la esclerótica y producen los movimientos del globo ocular. Estos no están incluidos en la preparación, a excepción de 2 regiones pequeñas de inserción muscular, donde podemos observar aquí las flechas nos están indicando, situadas abajo y a la izquierda y arriba en el centro de la ilustración. En la parte posterior, la esclerótica es atravesada por el nervio óptico, aquí rotulado como NO. En la depresión profunda de la retina neural, por fuera del nervio óptico arriba, el nervio óptico, en esa figura, está la fóvea central, aquí denominada como FC, que es la región más fina y sensible de la retina neural. El cristalino se considera en la lámina siguiente, por detrás del cristalino está la gran cavidad ocular denominada cavidad vítrea, que es todo esto, lo que está señalando la letra CB, que se llena con un material espeso gelatinoso conocido como humor o cuerpo vítreo. Por delante del cristalino hay 2 compartimentos oculares adicionales llenos de líquido, que es la cámara anterior y la cámara posterior. Aquí podemos observar como CA y CP respectivamente, separadas por el iris. A continuación tenemos otra placa del ojo, pero esta vez vamos a ver más a detalle la retina. En esta placa, el sitio donde los axones convergen para formar el nervio óptico se conoce como disco óptico, que es lo que está señalado como DO, y se caracteriza por la presencia de depresión marcada, evidentemente aquí,
En el disco óptico no hay células receptoras y dado que no es sensible a la estimulación luminosa, a veces se conoce como punto ciego. Las fibras que constituyen el nervio óptico se originan en la retina, para ser más específicos en la capa de las células ganglionares, que más adelante vamos a conocer. Atraviesan la esclerótica por varios orificios, como podemos observar aquí gracias a las flechas, para formar el nervio óptico, que es esto que está marcado como NO. La región de la esclerótica con estos orificios se llama como lámina cribosa, marcada aquí como LC, o placa cribiforme. El nervio óptico contiene la arteria y la vena central de la retina, que aquí no se pueden observar. También atraviesan la lámina cribosa. Las ramificaciones de estos vasos sanguíneos, que podemos observar aquí como VS, irrigan la porción interna de la retina. A continuación también tenemos otra placa de retina, pero con un aumento mayor, este es 325X. De acuerdo con las características estructurales que son visibles en los cortes histológicos, la retina se divide en 10 capas que se encuentran a continuación. La más superficial a la más profunda están señaladas aquí en esta microfotografía, empezando con el epitelio pigmentario de la retina, también llamado como EPR, es la capa más externa de la retina. Así pues, siguiendo la capa de conos y bastones, aquí marcada como C y B, es la capa fotorreceptora de la retina. La membrana limitante externa es la siguiente y es una línea formada por los complejos de unión de las células fotorreceptoras. La capa nuclear interna, aquí llamada como CNE, que contiene los núcleos de las células de los conos y los bastones, mientras que la capa plexiforme externa, marcada como CPE, contiene las proyecciones nerviosas y la sinapsis de los conos y bastones con las estructuras de las células bipolares, amácrinas, interplexiformes y horizontales. Así pues, la capa 6 es la capa nuclear interna, aquí llamada como CNI, que contiene los núcleos de las células bipolares, horizontales, interplexiformes, amácrinas y de Müller. La capa plexiforme interna es la siguiente y es la que contiene las evaginaciones de la sinapsis de las células bipolares, horizontales, interplexiformes, amácrinas y ganglionares. La capa siguiente es la capa de fibras nerviosas, aquí la encontramos, pero antes tenemos la capa de células ganglionares, que tiene los somas celulares y los núcleos de las células ganglionares, como podemos observar aquí, a modo de puntos. En cambio, ahora sí continuamos con la capa de fibras nerviosas, llamada como CFN, que contiene los axones de las células ganglionares. Por último, todo esto está delimitado por una membrana limitante interna llamada como MLI, formada por la lámina externa o también la basal de las células de Müller. En esta figura también se muestra la capa más interna de la coroides, que es lo que marcamos aquí como CO, una membrana celular llamada lámina vítrea como LV, también conocida como membrana de Bruch. Las microfotografías electrónicas permiten comprobar que corresponde a la membrana basal del epitelio pigmentario. Justo por fuera de la lámina vítrea está la capa de capilares de la coroides, la lámina coriocapilar. Estos vasos irrigan la parte externa de la retina. Y bien, continuando con el ojo, tenemos ahora unas placas del segmento anterior del ojo. Estas, a su vez, iniciando por la de arriba, en la porción del segmento anterior del ojo, que se muestra en esta figura, aparece la parte de la córnea señalada aquí por una C, la esclerótica por una ES, el iris señalado por una I, el cuerpo ciliar señalado por un CC, la cámara anterior por CA, y las fibras sonulares, que son las FZ, a su vez también el cristalino, que se señala aquí como CR, como podemos observar. Aquí se ve muy bien la relación entre la córnea y la esclerótica, la unión entre ambas, la cual indica las flechas, se caracteriza por un cambio en la tinción que determina que la sustancia de la córnea parezca más clara que la de la esclerótica. El epitelio corneal, aquí llamado EPC,
Continúa con el epitelio conjuntival, aquí también llamado EPCJ, que cubre la esclera. Asimismo, se puede diferenciar que el epitelio aumenta de espesor de forma considerable a la altura del limbo o unión esclerocorneal y se asemeja al de la mucosa bucal. El epitelio conjuntival está separado por componentes fibrosos densos de la esclerótica por un tejido conjuntivo vascular laxo y, a su vez, juntos, el tejido conjuntivo y el epitelio constituyen la conjuntiva, que es lo que se conoce aquí como CJ. La unión del tejido conjuntivo epitelial de la conjuntiva es irregular. En cambio, la superficie basal del epitelio corneal tiene un contorno regular. Por fuera de la unión entre la córnea y la esclerótica está el conducto de Schlemm, aquí marcado como CS. Este es muy importante puesto que este conducto describe un trayecto circular alrededor del perímetro de la córnea, aquí se puede observar, que a su vez se comunica con la cámara anterior a través de una red trabecular de tejido laxo. Los espacios de Fontana, también conocidos. El conducto de Schlemm también se comunica con las venas epiesclerales. Por medio de sus comunicaciones, este conducto proporciona una vía para que el líquido en las cámaras anterior y posterior llegue al torrente sanguíneo. Así pues, se muestra el extremo del iris, también la pigmentación intensa en la superficie posterior del iris, que está cubierta por el mismo epitelio estratificado que el cuerpo ciliar y la prolongación ciliar. En el epitelio ciliar, la capa externa está pigmentada y la capa interna no lo está. En el iris, las dos capas epiteliales, tanto EPI como todos los epitelios tienen una gran cantidad de pigmento. Bajo el epitelio se ve una parte del músculo, aquí marcado como la letra M, que es el constructor del iris. Así pues, pasamos a la placa histológica de la parte de abajo, el cual es el segmento anterior también del ojo, pero ahora visto por un aumento de 90x y el recuadro por 350x. Justo por dentro del borde anterior de la esclerótica, aquí marcado como ES, está el cuerpo ciliar. A su vez, el iris surge del borde anterior del cuerpo ciliar. En su superficie interna aparecen elevaciones con forma de crestas de disposición radial y estas son las prolongaciones ciliares, aquí marcadas como PC, en las cuales se fijan las fibras zonulares, también llamadas FZ, las cuales también de afuera hacia adentro los componentes del cuerpo ciliar son el músculo ciliar, la capa de tejido conjuntivo vascular que contiene pequeñas arterias, también venas y que representan el recubrimiento coroideo en el cuerpo ciliar, la lámina vítrea en LB y el epitelio ciliar que es EPCI. A su vez también el epitelio ciliar se compone de dos capas, la capa pigmentaria o CPI y la capa no pigmentaria o CNPI. La lámina vítrea es una continuación de la misma capa de la coroides, es la membrana basal de las células epiteliales ciliares pigmentarias. El músculo ciliar, en cambio, está originado en tres patrones. La capa externa está justo por debajo de la esclerótica y contiene fibras de Bruch en una disposición meridional. La fibra más externa se continúa hacia atrás dentro de la coroides y se conoce como músculo tensor de la coroides. La capa intermedia es el grupo radial, se irradia desde el limbo esclerocorneal hacia el cuerpo ciliar. La capa más interna de células musculares tiene una disposición circular. Estas se ven en el corte transversal, la arteria que está denominada como AC, que apenas se distingue, y la vena BC, circulares del iris, que también aparecen seccionadas de forma transversal y están justo delante del grupo circular de las células musculares. Siguiendo así, pues, tenemos otras placas en las cuales se refieren a la esclerótica, la córnea y el cristalino. Primero, iniciamos con el limbo esclerocorneal, que es esta placa de aquí,
en un enfoque de 130x. En esta microfotografía, con un poco de aumento, se muestra el espesor total de la esclerótica justo al lado del limbo o unión esclerocorneal. A la izquierda de la flecha, aquí podemos observar, está la esclerótica. A la derecha hay una pequeña cantidad de tejido corneal. El epitelio conjuntival, aquí marcado como EPCJ, es de espesor irregular y está apoyado sobre un tejido conjuntivo laxo muy vascularizado. En conjunto, este epitelio y su tejido conjuntivo subyacente forman la conjuntiva, aquí marcado como CJ. El aspecto blanquecino opaco de la esclerótica se debe a la disposición densa y irregular de las fibras de colágeno que forman el estroma, que es todo esto marcado como ES. El conducto de Schlemm, aquí lo observamos como CS, y los vasos pequeños, aquí marcados como VS, que son los vasos sanguíneos, se ven a la izquierda cerca de la superficie interna de la esclerótica y del borde con la cámara anterior, que es CA, del ojo. Continuando pues con el limbo esclerocorneal y el conducto de Schlemm, en esta figura es una microfotografía con mayor aumento de la muestra, puesto que el enfoque es ahora de 360x. Muestra la transición entre el epitelio corneal, que es EPC, y el epitelio conjuntival, que es EPCJ, irregular y más grueso sobre la esclerótica. Además, también podemos notar que la membrana de Bowman, aquí marcado como MB, está situada bajo el epitelio corneal y es apenas perceptible, pero desaparece por completo bajo el epitelio conjuntival. En la figura de abajo se muestra como el conjunto de Schlemm, que es CS, también con mayor aumento que en la figura de arriba a la izquierda. El espacio de aquí visible no es un artificio porque hay células endoteliales, aquí marcados como EN, que lo revisten y miran a la luz. Continuando pues tenemos la córnea. En esta microfotografía con un poco de aumento se muestra el espesor de la córnea y se puede comparar con la esclerótica mostrada en la figura anteriormente mencionada. El epitelio corneal, que es EPC, a su vez también presenta un espesor uniforme, y el estroma, que marcado con ES, subyacente, tiene un aspecto más homogéneo que el estroma de la esclerótica. Estos espacios blancos que se ven aquí y en la figura de la izquierda son artificios, es decir, que no se toman en cuenta para un diagnóstico en esta placa. Entre las laminillas están los núcleos marcados como N de los queratinocitos del estroma. El epitelio corneal se localiza sobre una membrana basal anterior gruesa, llamada membrana de Bowman, como lo mencioné anteriormente. La superficie posterior de la córnea frente a la cámara superior, que es CA, está cubierta por un epitelio plano simple, llamado endotelio corneal, aquí marcado como ENC. La membrana basal posterior gruesa se conoce como membrana de Descemet, que está marcado aquí como MD. Continuando pues tenemos otra placa, que es el epitelio y el endotelio corneal. En esta microfotografía se muestra con mayor aumento también el epitelio corneal, el EPC, con sus células superficiales planas, y la membrana de Bowman aquí en la parte inferior, homogénea, muy gruesa, y el estroma, que es ES, está subyacente a la membrana de Bowman. Además, también se puede observar que el tejido del estroma tiene un aspecto más homogéneo, un reflejo de la gran densidad de agrupación de las fibrillas de colágeno. Los núcleos aplanados pertenecen a los queratinocitos. Las microfotografías inferiores muestran la superficie posterior de la córnea. Además, también se puede observar a la membrana de Descemet, que antes la había mencionado, muy gruesa y homogénea, y además el endotelio corneal aquí muestra como ENC. Continuando pues, por último tenemos una placa histológica del cristalino, en el cual se muestra una sección del cristalino cerca de su ecuador, es decir, del centro. El cristalino se compone enteramente de células epiteliales, rodeada por
La cápsula del cristalino, aquí conocida como CCR, de apariencia homogénea a la que se adhieren las fibras zonulares. La cápsula es la lámina basal muy gruesa de las células epiteliales. En la superficie anterior del cristalino, el epitelio es simple, pero los bordes laterales de las células están muy alargados y forman capas que se extienden hacia el centro del cristalino. Estas columnas, a su vez, son de citoplasma epitelial y se conocen como fibras del cristalino, aquí marcadas como FCR. Las células nuevas se producen en los bordes del cristalino y se desplazan entre sí, empujando hacia las células viejas hacia el centro. Por último, las células más viejas pierden su núcleo, como es evidente en la porción más profunda de la córnea en esta microfotografía. Como podemos observar, aquí ya no hay núcleos y en la parte superior sí lo hay. Este enfoque fue realizado en 360X con una tinción de hematoxilina y eosina. Y esto ha sido todo por el video de hoy de placas histológicas del ojo.